Hola compañeros, mi nombre es María Eugenia Hernández Jiménez, alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 200-155-71 de la licenciatura en Derecho, cursando el módulo Derecho Procesal Penal, en el cual me piden el reto 1, llamado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana?, con fecha de elaboración el día 15 de abril del 2023. Como desarrollo de este tema, analizaremos ciertas preguntas en el cual nos basaremos en dar nuestras respuestas en el libro de Resolución de Proceso Penal Latinoamericano, difusión de las ideas legales, desde la periferia del autor Máximo Lange. Como primer punto nos dice, o primera pregunta nos da a entender a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicias penales se difundieron desde la periferia. Para poder hacer la difusión desde la periferia puede ocurrir y existen dos grupos de descripciones y teorías. Una es el primer grupo enfatiza en la idea de adoptar las leyes, normas y políticas públicas y respuestas de los problemas políticos y sociales. Esto quiere decir que se difunden entre estados y estas benefician a los intereses de grupos poderosos de cada país. En el segundo grupo se difunden desde los países centrales a los países periféricos. El estudio de la difusión desde la periferia son importantes por tres razones. Una es la hipótesis que se puede hacer testeada al estudiar el proceso de la difusión. 2. Proveer leyes, normas y políticas públicas y difundirlas en regiones del mundo. Y la 3, que es la difusión que pueda desde países periféricos a semiperiféricos. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión, los más importantes son la horizontal, semi-horizontal, difusión triangular desde las periferias. Como segunda pregunta nos pide, ¿qué distinguen a los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios latinoamericanos? Hay muchas diferencias, ya que estamos hablando de que a lo largo de los años se ha producido un cierto proceso de recursos jurídicos penales para Latinoamérica, pero el código inquisitivo fueron los más desfavorables para las personas, que aquí en algunas diferencias podemos decir que fueron más estrictas y a beneficio de los que tenían más poder. En primera, sistema inquisitivo. Los procesos eran burocráticos, lentos y escritos. En cambio, en el sistema acusatorio son públicos y presencia de un juez. Otra diferencia que podemos notar y muy, muy importante es de que en el sistema inquisitivo la policía era la única que podía investigar. En cambio, en la acusatoria, todo elemento de seguridad pública puede investigar, entrevistar a testigos, recolectar evidencias. Otra gran diferencia muy importante es que en el sistema inquisitivo el auto de formal prisión suspende derechos del imputado, o sea que no tenía derechos alguno el imputado que se le condenara. En cambio, en el acusatorio, la prisión preventiva solo se aplicará en casos de extremos cuando haya riesgo para la sociedad. Como segunda pregunta, vamos a dar inicio a la segunda pregunta, que nos pide lo siguiente. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? A comienzos del siglo XIX comenzó una serie de profundas reformas procesales y penales que prevenían de la España
continental. Durante este tiempo, miembros de las élites latinoamericanas empezaron a adoptar estas reformas más liberales, pero a pesar de sus grandes modelos, muchos países lo rechazaron. A partir del siglo e inicios del XX, hubo unos cambios sin dejar a un lado la estructura penal inquisitiva, pero ya para las décadas de los 80 y los 90, las crecientes tasas delictivas en América Latina eran superiores a otras regiones del mundo, y debido a esta hubieron nuevas ventanas para políticas públicas y reformas, y adaptaron los códigos acusatorios. Para finalizar este video y darle información de lo siguiente, dice el último como conclusión, dice relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Como pudimos leer en el texto, nos dimos cuenta que a pesar de que muchos países latinoamericanos se rehusaban a las reformas de la justicia penal acusatoria, muchos de ellos no quisieron cambiar sus leyes. Entonces, al momento en que iban avanzando los años, se requirió que se reformaran estas leyes, aunque un poco tarde. En México se dio hasta el 2008 en materia federal, porque en materia en estados, creo Oaxaca en el 2006 ya había adoptado esta ley. Entonces fue hasta 2008 que toda la República Mexicana se adaptó a esta nueva fe de reformas acusatorias para el bien de todos. Eso es todo, muchas gracias.